Comentario Ezequiel capítulo 17 y 18. 17. Parábola de las águilas y la vid. 12. Di ahora a la casa rebelde: ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Diles: y aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey y a sus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. 13. Tomó también a uno de la descendencia real e hizo pacto con él y le hizo prestar juramento y se llevó consigo a los poderosos de la tierra. 14. Para que el rey no fuese abatido y no se levantase, a fin de que guarden el pacto, permaneciese en pie. Guardando el pacto permaneciese en pie. 18. Por cuanto menospreció el juramento y quebrantó el pacto, cuando he aquí que había dado su mano y ha hecho todas estas cosas, no escapará. 19. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Señor vivo yo, que el juramento mío que menospreció y mi pacto que ha quebrantado, lo traeré sobre su misma cabeza. 20. Extenderé sobre él mi red y será preso en mi lazo, y lo haré venir a Babilonia, y allí entraré en juicio con él por su prevaricación con que contra mí se ha rebelado. 22. Así ha dicho Jehová el Señor: tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro, lo plantaré del principal de sus renuevos, cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. 23. En el monte alto de Israel lo plantaré y alzaré ramas y dará fruto y se hará magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. 24. Y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho y lo haré. Acá vemos nuevamente la profecía acerca de Babilonia, pero acá la profecía es para anunciar que el rey Sedequías iría a Babilonia en cautiverio por haber roto el acuerdo con Nabucodonosor y rebelarse contra él y con la palabra de Dios. Comentario capítulo 18. El alma que pecare, ésta morirá. 4. Y aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, ésta morirá. Versículo 5. Y el hombre que fuere justo, hiciere según el derecho y la justicia, no en mis ordenanzas, caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. 19. Y si dijereis: ¿por qué el Hijo no llevará el pecado de su Padre? Porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto vivirá. El camino de Dios es justo. Compare con Ezequiel capítulo 33 versículos 10 al 20. 20. El alma que pecare, ésta morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. 21. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. 22. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. 23. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de su camino. 24. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él, ninguna
de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello morirá. 25. Y si dijereis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, no es recto mi camino, no son vuestros caminos torcidos. 26. Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo, morirá. 27. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. 28. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. 29. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel, ciertamente vuestros caminos no son rectos. 30. Por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. 31. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? 32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. En este capítulo podemos ver el juicio de Dios a cada persona individualmente, ya que cada uno dará a Dios cuenta de sí mismo y cada uno recibirá la consecuencia de sus pecados, pero hay que hacer notar que acá no está diciendo que la salvación se pierda. Acá está hablando de morir, no de la pérdida de la salvación del alma. Son cosas diferentes. Veamos unos versículos. 1 Juan capítulo 5, versículos 16 y 17. 16. Si alguno mire a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto no es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, pero por el cual yo no digo que se pida. 17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Acá está hablando a los hermanos que cometen pecado, y hay pecado que no llevará como consecuencia la muerte, y otros pecados que sí son consecuencias de muerte. Por pecado de muerte, dice Juan, no se puede orar, porque es juicio definitivo. Comparemos con 1 Corintios capítulo 11, versículo 31 y 32. 31 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. 32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. El pecado tiene sus consecuencias. Para interpretar capítulos como este hay que entender lo siguiente. 1. El contexto y no uno o unos pocos versículos. 2. El tema del libro y a quienes está dirigido. Esto nos lleva al siguiente punto. 3. La diferencia entre el Antiguo y Nuevo Testamento, entre la ley y la gracia. Ya dijimos que el Antiguo habla de un punto de vista humano o de obras, es decir, de lo que se ve externamente. Esto también
lo podemos comparar con el libro de Santiago, que también escribe desde un punto de vista de obras. Lo mismo algunos pasajes del Nuevo Testamento. Esto es andar por vista. En cambio, el mensaje principal del Nuevo Testamento es la gracia que se otorga por la fe y no por obras. Es decir, lo que a Dios más le importa es la fe y no las obras. Ojo, esto no significa que las obras no son importantes. De hecho, ya vimos que hay malas obras que son para muerte. Por lo tanto, es importante saber interpretar la Biblia lo mejor posible para no caer en falsas enseñanzas. Comparemos con Efesios capítulo 4, versículo 14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error.